Sí, ¿qué tal? Buenos días, Luis Alberto, y a ti el auditorio. La violencia estalló el lunes en la noche en Albuquerque, Nuevo México, Ahora Nuevo cuando un México. grupo, sí, Nuevo México, cuando un grupo de manifestantes pacíficos trataban de derrocar la estatua del conquistador español Juan de Oñate y fueron encarados por hombres armados que abrieron fuego e hirieron a uno de ellos. La policía arrestó a Steven Ray Baca, de 31 años de edad, quien fue acusado de atacar con un arma letal a Scott Williams, uno de los manifestantes que estaba ahí y que recibió múltiples impactos de bala en el torso y se encuentra en condición crítica en el hospital. Es la primera vez desde que estallaron las manifestaciones tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis el 29 de mayo, que los manifestantes son atacados por extremistas armados. El grupo que lo atacó se hace llamar Guardia Civil de Nuevo México. En semanas recientes, sus miembros han asistido frecuentemente a protestas del movimiento antirracista Black Lives Matter, portando armas de alto calibre y vistiendo ropa militar, pero no fue hasta el lunes que abrieron fuego. Steven Ray Baca, el individuo que disparó contra el manifestante, pertenece al movimiento conocido como Boogaloo, cuyos integrantes andan fuertemente armados en varios estados de Estados Unidos e incitan a librar una nueva guerra civil. Son una mezcla de derechistas, anarquistas y nihilistas con la meta de crear caos y defienden de una manera fanática la segunda enmienda y creen en el poder de las armas. Estados Unidos ha vivido 3 muy intensas semanas de protestas continuas en las principales ciudades de este país, donde cientos de miles, si es que no millones, se han volcado a las calles bajo la consigna de Black Lives Matter. Decenas de estatuas de los generales de la Confederación y ahora de un conquistador déspota que masacró indígenas en el siglo XVI han sido derribados o quitadas en varias ciudades. En tanto, en tanto que en la mayoría de los estados los blancos son símbolos de la injusticia social, como los generales racistas de la Confederación o estatuas incluso de Cristóbal Colón. En Nuevo México los objetivos de estas protestas son símbolos de la era colonial. La violencia en la protesta contra Oñate muestra la tensión histórica subyacente que dejó el choque de civilizaciones tras la conquista española hace más de 4 siglos. El periodo de Oñate, como gobernador, fue gobernador de Nuevo México, fue marcado por la violencia y la represión. Oñate mató a 800 indígenas y ordenó a sus hombres mutilar los cuerpos de 24 prisioneros. Las autoridades españoles de la época lo condenaron por uso excesivo de la violencia y por crueldad, y fue desterrado permanentemente de Nuevo México. Decenas de videos difundidos en las redes sociales muestran el pandemonio, el pandemonio después de las balaceras, un caos total, gritos e intentos de protegerse de varios de los manifestantes indefensos y la policía pues haciendo un gran esfuerzo por tomar control de la escena. Esperemos, Luis Alberto, que esto sea un caso aislado y no veamos más confrontaciones violentas donde grupos armados pues confrontan a los manifestantes que no andan armados, cabe subrayar, porque si esto se empieza a multiplicar, pues vamos a tener una situación todavía más explosiva socialmente que lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, Luis Alberto. Idolia, estas manifestaciones contra estatuas, contra Cristóbal Colón, que le hemos visto incluso antes de que Sí. iniciaran de las protestas por la muerte de George Floyd, las veíamos desde el año pasado. Veo, es un grupo que está en contra de esos conquistadores y que pretende mandar un mensaje
vaya a desterrar todo o vestigio de conquista que fue con la sangre, por ejemplo. ¿Cómo explicarlo, Dolly? Bueno, son símbolos, ¿no? Ujú. O sea, en México, por ejemplo, para poder entender un poco mejor, es como si en México hubiera estatuas para honrar la memoria de Victoriano Huerta o de Antonio López de Santana. López de Ok. Santana. ¿Verdad que no las hay? No, pero si hay Porque bulevares. Si hay pero no, bulevares con su nombre, ¿no? Sí, 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 pero pues te deberían entiendo. cambiarse, porque lo que pasa es que este país todavía no cicatriza una herida que dejó la guerra civil, donde si bien, como ya lo he dicho, se abolió la esclavitud, no se acabó con el racismo. Los afroamericanos siguen siendo discriminados a pesar de las leyes que se aprobaron en los 60 contra la segregación, y eso lo estamos viendo en la brutalidad que usan los policías en muchos lugares de Estados Unidos contra afroamericanos. Entonces, este movimiento, que no son grupos aislados, es el movimiento el que está tratando de acabar con estatuas, incluso cambiar nombres de cuarteles aquí en Estados Unidos que llevan los nombres de los generales de la Confederación. Los estados de la Confederación perdieron en una guerra civil que costó 640,000 muertos de Estados Unidos, estadounidenses. Entonces no se explica por qué tienen que ser honrados con monumentos, nombres de calles, nombres de ¿cómo se llama?, de cuarteles del ejército. Entonces están tratando de acabar con esos símbolos que no se justifica honrar a traidores de la historia. Es muy amplio poder explicar por qué así se erigieron esas estatuas a pesar de que perdieron una guerra, y porque había un grupo básicamente que hizo mucho lobby, que pertenecía a los estados de la Confederación. Incluso hay varios estados que todavía usan la bandera de la Confederación. Hay que conocer bien la historia de la guerra civil aquí en Estados Unidos para entender por qué se están tomando como ataques, como blancos, estas estatuas, estos símbolos del pasado. Sin duda. Y en medio de todo esto, Trump sigue subestimando, dices, la pandemia va a un repunte en 22 estados. ¿Cuántas muertes van en Estados Unidos, por ejemplo, Loli? En Estados Unidos van al día de hoy 2 millones de casos, no de muertes, de casos 2.138.000 y de muertes 117.000. Y el Centro para el Control de Enfermedades pronostica que podrían subir, si no se toman medidas más drásticas, a 200.000 los decesos para octubre. Uf. Sí, es muy serio, porque Bueno, básicamente en este momento hay 21 estados que están registrando un significativo repunte de casos en la última semana. Entre estos estados destaca Florida, Texas y Arizona. Arizona es serio porque pues es la frontera con Sonora, y ahí el límite, el tope de la capacidad de hospitalizaciones está llegando ya al máximo, al tope, porque ha habido un fuerte repunte. Y bueno, sí, por otro lado hay que también reconocer que han bajado los decesos, han ido a la baja, vamos a decir. No obstante, el virus sigue infectando gente en muchos lugares, y esto ocurre a medida que los estados empiezan a reabrir parcialmente sus economías. A diario se registran miles de casos, y la normalidad es verdaderamente dista mucho de ser realidad, ¿no? Por ejemplo, el lunes en la Florida hubo un repunte de 280% de casos. En junio fueron 20,000 casos diarios en promedio, que es muy alto.
Y Trump dice que hay tantos casos porque se están haciendo más pruebas y que pues que se debería de detener las pruebas para no tener tantos casos. Esa es su lógica. Y por otro lado, Trump y Pence, el vicepresidente y todo el gabinete básicamente, bueno, con excepciones, pero cuando menos el personal de la Casa Blanca apenas si usan tapabocas. El presidente Trump y Pence no usan tapabocas en lugares públicos. O sea, prácticamente no hay dos medidas muy claras en las que insiste la comunidad médica internacional, no solamente estadounidense, que es el uso de tapabocas cuando sales de tu casa y el distanciamiento. Así es como se pudo controlar esta epidemia en los países europeos como Italia, por ejemplo, Alemania, no se diga, etcétera. Y así es también como se logró controlarla en lugares como Nueva York, el estado de Nueva York, donde ahorita las muertes son muy bajas, son menos de 100 diarias. Pero el presidente no pone en práctica esas medidas, no pone el ejemplo. De hecho, tiene organizada una mega manifestación, mega rally en Tulsa, Oklahoma, este sábado, para reabrir o reiniciar o relanzar su campaña electoral, y no se les está pidiendo a los asistentes que usen tapabocas. Ve nomás, Dolia, y comparado con el mundo, van 434.796 defunciones. Estados Unidos tiene 117.000, me dices, es de Correcto. imagínate, es de los lugares con más defunciones y el presidente sin pedirle con tapabocas. Vaya, en verdad, mandatarios que nos están tocando en esta pandemia para combatirla. Muchas gracias, Dolia Esteves. Gracias a ti, buenos días a ti y al auditorio. Un abrazo, Dolly Esteves desde Washington. Le recuerdo, suscríbase en el canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, su casa, en su casa, YouTube. Suscríbase al canal de YouTube, se va, le pone Proyecto Puente y listo, nos ve desde su pantalla plana, desde su tablet, desde su computadora. En Facebook, por supuesto, desde su casa también nos puede ver, desde sus teléfonos celulares en la aplicación de Proyecto Puente en iPhone, en Proyecto Puente en Google Play, en proyectopuente.com.mx. Se va a subir al carro, 88.1 FM, la voz del Pitic. Ahí nos puede escuchar. ¿Quién es el Z40